Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban en la casa grande, Lucía se acercaba a la ventana de su habitación. Desde allí, con mirada fija y silenciosa, observaba a Manuel, el jardinero, que con paciencia y dedicación cuidaba las rosas del jardín. No era un simple trabajo para él. Parecía que hablaba con cada rosa, que entendía sus secretos y su fragilidad. Sus manos arrugadas, acostumbradas al trabajo duro, acariciaban cada pétalo como si fueran joyas preciosas. Lucía sentía que en ese jardín se escondía algo más que flores. Se guardaba un mundo de calma y esperanza, un refugio al que ella también quería pertenecer. Lucía sabía que ese sentimiento era complicado. Su padre, el dueño de la finca, era un hombre orgulloso, de aquellos que creían que las diferencias sociales no se podían ignorar. Por eso, desde niña, la hija del dueño había aprendido a guardar ese pequeño secreto en su corazón. Admirar a Manuel, sin que él lo supiera, y sin que nadie más lo descubriera. Pero a veces, la curiosidad y la ternura podían más que el miedo. Por eso, cada vez que Manuel se detenía a arreglar una rosa o a limpiar las hojas caídas, Lucía sentía que el tiempo se detenía. Manuel, por su parte, era un hombre callado, que prefería el silencio del jardín a las conversaciones triviales. Su pasado era un misterio para todos en la finca, y eso hacía que la gente lo mirara con cierta distancia. Algunos decían que había venido de lejos, otros que había vivido muchas tragedias. Pero ninguno de esos rumores llegaba a los oídos de Lucía. Para ella, Manuel era simplemente el hombre que convertía un trozo de tierra en un paraíso lleno de vida. Sin embargo, esa imagen perfecta también ocultaba una soledad profunda que solo el jardín parecía aliviar. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba las rosas, Lucía decidió acercarse un poco más. Se asomó al balcón, con la respiración contenida, y por un instante pensó en llamar a Manuel. Pero la voz se quedó atrapada en su garganta. Quería decir tantas cosas, preguntar tantas otras, pero el miedo a romper la magia de ese momento la paralizaba. Así que solo observó, y permitió que sus ojos dibujaran en silencio la figura del jardinero entre las flores. Esa imagen quedó grabada en su memoria como un tesoro. Los días pasaron, y esa rutina silenciosa se convirtió en el paisaje de sus vidas. Manuel seguía trabajando con el mismo amor y cuidado, sin sospechar que alguien lo observaba desde la distancia. Lucía, por su parte, empezó a llevar consigo pequeños recuerdos de ese jardín. Una hoja caída, una rama con un capullo, una flor marchita que encontraba en el camino. Esos pequeños tesoros eran su forma de acercarse a Manuel sin decir palabra. Y en esas cosas simples encontraba una conexión invisible que la hacía sentir menos sola. Pero una tarde, todo cambió. Mientras Manuel regaba las rosas cerca de la casa, escuchó un leve suspiro detrás de él. Se giró lentamente, y por primera vez, sus ojos encontraron los de Lucía, que lo miraba con una mezcla de timidez y esperanza. Fue un instante breve, pero lleno de significado. Manuel sintió que algo dentro de él despertaba, una emoción que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Lucía, con el corazón latiendo fuerte, bajó la mirada y volvió a su cuarto sin decir palabra. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Pensaba en Manuel, en sus manos, en la paciencia con la que cuidaba las rosas, y en lo cerca que habían estado de hablar. Se preguntaba si él sentía lo mismo, si había visto en sus ojos ese deseo callado. Sabía que su padre jamás aprobaría que ella se acercara a un hombre como Manuel, pero en su interior sentía que algo nuevo estaba naciendo, algo que valía la pena arriesgar. El jardín, silencioso testigo de sus miradas y secretos, seguía floreciendo. Y con cada rosa que abría sus pétalos al sol, parecía susurrar que la esperanza puede crecer incluso en el terreno más inesperado. Manuel siempre había sido un hombre reservado.
Vivía en una pequeña casa al borde del jardín, rodeado de herramientas viejas y macetas gastadas, pero su corazón estaba lleno de recuerdos que nadie conocía. Nunca hablaba de su pasado y evitaba cualquier conversación que no fuera sobre las plantas. Para muchos en la finca, era un misterio, un hombre con una historia invisible. Pero Lucía sentía que detrás de su silencio había un mundo lleno de heridas que solo el tiempo y el cariño podían sanar. Una tarde, mientras Manuel podaba cuidadosamente las ramas secas de un rosal antiguo, un ruido leve llamó su atención. Era Lucía, parada detrás de una cortina, mirándolo con esos ojos llenos de preguntas sin responder. Esta vez, no se escondió ni se alejó. En lugar de eso, decidió acercarse un poco más, sin prisa, respetando la distancia que el miedo y el orgullo habían construido entre ellos. ¿Siempre cuidas las rosas con tanto cuidado?, preguntó Lucía con voz suave, casi temblorosa. Manuel la miró sorprendido, sin saber muy bien qué responder. Después de un largo silencio, contestó: las rosas son delicadas, como las personas. Necesitan paciencia, dedicación y mucho amor para crecer. Si las descuidas, se marchitan rápido. Lucía asintió, sintiendo que esas palabras tenían un doble sentido que solo ellos podían entender. Poco a poco, la conversación fue fluyendo, tímida al principio, pero cargada de una sinceridad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Hablaron de flores, del clima, de pequeños detalles que para otros pasarían desapercibidos, pero que para ellos eran un puente hacia algo más profundo. Manuel comenzó a contarles sobre las diferentes variedades de rosas que cultivaba y cómo cada una tenía su propio carácter. Lucía escuchaba fascinada, aprendiendo no solo sobre plantas, sino también sobre la forma en que Manuel veía el mundo. Ella comprendió que, detrás de la figura fuerte y silenciosa, había un hombre sensible y lleno de sueños. Pero la realidad era dura. Cada vez que la madre de Lucía entraba en la habitación, la joven sentía el peso de las expectativas familiares. Se esperaba que Lucía se convirtiera en la esposa perfecta, de una familia igual o mejor. El jardinero no era parte de ese plan, y eso hacía que su conexión fuera aún más complicada y secreta. Una tarde, mientras caminaban juntos entre los rosales, Lucía preguntó con voz baja: ¿por qué nunca hablas de ti? Manuel suspiró profundamente, mirando las flores que acababa de regar. Porque hay historias que duelen tanto que es mejor dejarlas enterradas, dijo con tristeza. Pero a veces, cuidar estas rosas es mi manera de sentir que aún puedo hacer algo bueno, algo que valga la pena. Lucía comprendió entonces que el jardín era más que un lugar de trabajo para Manuel. Era un refugio para su alma cansada. Y en ese refugio, ella quería estar también, aunque solo fuera en silencio. Los días pasaron y la relación entre ellos se fue fortaleciendo, siempre a escondidas. Lucía empezó a dejar pequeños detalles para Manuel en el jardín. Una flor recién cortada, una nota con palabras simples, un dibujo hecho con cariño. Estos gestos eran su forma de comunicarse, porque las palabras a veces parecían insuficientes. Manuel, que nunca había recibido ese tipo de atención, comenzó a esperar con ansias esos pequeños regalos. Sentía que, poco a poco, estaba recuperando algo que creía perdido, la confianza y la esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que su historia estaba llena de obstáculos. Los rumores en la finca empezaban a circular y las miradas inquisitivas eran cada vez más frecuentes. Nadie entendía que unía a la hija del dueño con el jardinero, y eso generaba tensiones que podían romper el delicado equilibrio que habían encontrado. Pero en sus encuentros furtivos, entre pétalos y susurros, Lucía y Manuel aprendieron que el amor no siempre es fácil ni perfecto. A veces, es un acto de valentía, de paciencia y de fe en que, a pesar de todo, algo hermoso puede crecer incluso en el lugar más inesperado.
La promesa de seguir juntos, aunque el mundo les dijera lo contrario, se convirtió en el motor que los mantenía fuertes. Y mientras las rosas seguían floreciendo bajo el cuidado de Manuel, también florecía en sus corazones una esperanza que ningún viento podría arrancar. Los años pasaron y Lucía dejó de ser la niña que miraba al jardinero desde la ventana. Ahora era una joven que escondía un secreto en el corazón, un secreto que crecía con cada rosa que Manuel cuidaba. Sin embargo, ese amor callado se enfrentaba a una realidad implacable: las diferencias sociales y las expectativas familiares. Su padre ya no era solo un hombre orgulloso, sino también un hombre decidido a controlar el futuro de su hija. A pesar de eso, Lucía no podía renunciar a lo que sentía. Cada vez que encontraba a Manuel en el jardín, sus ojos se buscaban con una mezcla de deseo y miedo. Sabían que su relación no podía ser pública, pero en esos momentos robados, todo parecía posible. Lucía comenzó a llevar consigo un pequeño cuaderno, donde escribía pensamientos y sentimientos que nunca se atrevía a decir en voz alta. Era su refugio, su confesionario silencioso. En una de esas páginas, escribió: «El amor que siento por ti es como estas rosas, frágil pero fuerte, hermoso aunque nadie lo vea». Manuel, por su parte, también sentía la presión del mundo que los rodeaba. Cada día, al terminar su trabajo en el jardín, regresaba a su casa con la mente llena de dudas. Se preguntaba si valía la pena seguir luchando contra las barreras que la sociedad había puesto entre ellos. Sin embargo, cuando veía la sonrisa tímida de Lucía o sentía su mano rozar la suya en algún encuentro casual, encontraba la fuerza para continuar. Un día, mientras arreglaban juntos un viejo rosal que parecía morir, Lucía se atrevió a preguntar: «¿Crees que esto puede salvarse? Nuestra historia, quiero decir». Manuel la miró fijamente, con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. «Las rosas pueden revivir si las cuidamos bien», respondió, «pero necesitan tiempo, paciencia y que nadie las arranque sin razón». Esa conversación quedó grabada en sus mentes. Para ellos, cada rosa del jardín era un símbolo de su amor oculto, y cada espina, una dificultad que debían superar. Pero la vida no siempre ofrece segundas oportunidades sin un precio. Los preparativos para la boda que su familia había organizado para Lucía continuaban. Un hombre de buena posición, conocido y aceptado por la sociedad, esperaba convertirse en su prometido. Lucía sentía que cada vez que pensaba en ese futuro impuesto, una parte de su alma se marchitaba como una flor sin agua. La joven empezó a sentirse atrapada entre dos mundos. Uno, el jardín y la ternura que Manuel le ofrecía. El otro, la presión constante de cumplir con un destino que no había elegido. Cada vez que su padre hablaba de la boda, Lucía sentía un nudo en la garganta, pero nunca mostró su dolor en público. Una tarde, después de una de esas reuniones familiares, Lucía escapó al jardín para buscar consuelo. Encontró a Manuel sentado en un banco, mirando al suelo con los ojos llenos de cansancio. Sin decir nada, se sentó a su lado y le tomó la mano. «No quiero perderte», susurró, «pero siento que el mundo está en nuestra contra». Manuel apretó su mano con fuerza y contestó: «Ni yo quiero perderte. Pero no será fácil. Tenemos que ser fuertes, más de lo que nunca imaginamos». En ese momento, bajo la sombra de los rosales, dos almas solitarias se unieron en un pacto silencioso para luchar por su amor, aunque eso significara enfrentar todo lo que el mundo les arrojara. Lucía comprendió que ya no podía seguir escondiendo sus sentimientos ni vivir con miedo. Era hora de tomar decisiones, de demostrar que el amor verdadero puede desafiar cualquier barrera, aunque el camino sea incierto y lleno de espinas. Mientras tanto, el jardín seguía siendo testigo de su lucha, cada rosa un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la vida encuentra la manera de florecer. Una tarde,
Mientras el viento movía suavemente las hojas de los rosales, Manuel y Lucía se encontraron por casualidad en el jardín, más cerca que nunca. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y temor. Lucía había decidido que era momento de romper el silencio, de dejar que las palabras fluyeran entre ellos, aunque fuera difícil. Manuel, dijo ella con voz temblorosa, hay algo que quiero decirte desde hace tiempo, pero no sabía cómo empezar. Manuel la miró fijamente, sin apartar la vista, como si cada palabra que estuviera a punto de decir fuera vital para su futuro. Puedes decirme lo que sea, respondió con suavidad, intentando calmar el nerviosismo que notaba en ella. Lucía tomó aire profundamente y continuó. Siempre te he observado desde niña, y con el tiempo, ese sentimiento creció. Pero no sabía si tú sentías lo mismo. Temía que fuera solo mi ilusión. Manuel sintió como un nudo se formaba en su garganta. Durante años, había escondido sus emociones, creyendo que no había lugar para él en el mundo de Lucía. Pero en ese momento, supo que el silencio debía terminar. Lucía, dijo él lentamente, desde el primer día que te vi, supe que eras especial. Pero también sabía que el mundo no nos daría un camino fácil. He querido protegerte, aunque eso significara alejarme. Sus palabras resonaron en el jardín como un susurro cargado de sinceridad. Los dos se miraron, conscientes de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Pero en ese instante, un ruido desde la casa interrumpió la intimidad. Era la voz firme del padre de Lucía, llamándola a cenar. La realidad volvía con fuerza y les recordaba que no podían escapar de las reglas impuestas. Lucía se levantó lentamente y miró a Manuel a los ojos. Tenemos que ser cuidadosos, le advirtió. No sé cuánto tiempo más podremos escondernos. Manuel asintió, consciente del peligro que representaba ese amor oculto. Pero también sabía que no podía renunciar a lo que sentía. En los días siguientes, sus encuentros fueron más cortos y furtivos, pero cada palabra y cada gesto tenían un significado más profundo. Compartían sueños, miedos y planes que parecían imposibles, pero que mantenían viva la esperanza. Sin embargo, el padre de Lucía no era ajeno a los rumores que circulaban en la finca. Su desconfianza crecía y la vigilancia sobre su hija aumentaba. Cada salida y cada encuentro estaban bajo la mirada atenta de la familia. Una noche, durante una cena familiar, el padre de Lucía dejó claro su descontento. Lucía, debes concentrarte en el futuro que te hemos planeado. La boda con Alejandro será un buen comienzo para una nueva etapa. No hay lugar para distracciones. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Miró a Manuel en silencio, deseando que pudiera encontrar la forma de liberarla. Pero Manuel, aunque lleno de amor, sabía que no podía intervenir sin ponerla en peligro. Después de la cena, Lucía salió al jardín, buscando la calma entre las rosas que Manuel cuidaba. Allí encontró al jardinero, esperando en la penumbra. Sin decir palabra, se sentaron juntos y se tomaron de las manos, buscando fuerza en el silencio. No sé cómo vamos a salir de esto, confesó Lucía con voz quebrada, pero no quiero renunciar a nosotros. Manuel la abrazó con ternura y le respondió, entonces lucharemos, Lucía. No importa lo difícil que sea. El amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque esté lleno de espinas. Esa noche, bajo el cielo estrellado, dos corazones decidieron que ni el tiempo ni las circunstancias podrían borrar lo que sentían. Sabían que el camino sería largo y complicado, pero también que cada paso valdría la pena. Mientras tanto, las rosas del jardín seguían abriéndose al sol, como un símbolo silencioso de la esperanza que crecía en medio de la adversidad. El aire en la finca se volvió más pesado con cada día que pasaba. Los rumores sobre la relación secreta entre Lucía y Manuel se propagaban como el viento entre las ramas de los rosales. La gente hablaba en susurros,
y aunque nadie tenía pruebas, las miradas inquisitivas y los comentarios escondidos comenzaron a afectar a ambos. Lucía sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. Su padre, antes distante, ahora se mostraba más severo y vigilante. Alejandro, el prometido elegido, se acercaba cada vez más, con sonrisas y palabras vacías que Lucía ya no podía soportar. A pesar de todo, su amor por Manuel crecía con fuerza. Cada encuentro robado en el jardín era un oasis de calma en medio de la tormenta. Pero el miedo a ser descubiertos aumentaba, y con él, la tensión entre ellos. Una tarde, mientras Manuel trabajaba cerca del estanque, escuchó pasos apresurados. Era Lucía, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Manuel, creo que nos han visto, susurró, casi sin aliento. Mi padre está decidido a separarnos. Manuel la miró con una mezcla de tristeza y determinación. No podemos dejarnos vencer por el miedo, respondió. Si él quiere separarnos, tendremos que ser más fuertes y astutos. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, comenzaron a trazar un plan. Sabían que no podían seguir ocultándose para siempre, pero tampoco querían renunciar a su amor. Lucía propuso hablar con su madre, esperando que ella pudiera influir en el padre y suavizar la situación. Manuel, aunque dudoso, aceptó el plan. Al día siguiente, Lucía buscó a su madre en la casa grande. La encontró en la sala, bordando con manos delicadas pero tensas. Lucía tomó aire y comenzó a hablar. Mamá, necesito tu ayuda. Mi padre no entiende lo que siento por Manuel. Él no sabe que este amor es real y sincero. Su madre la miró con tristeza y cariño. Hija, entiendo tu dolor. Pero debes saber que tu padre solo quiere protegerte. No quiere que sufras ni que la gente hable mal de nosotros. Pero, ¿qué hay de mi felicidad? Preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. ¿No debería importarle eso? Su madre suspiró profundamente. Lo sé, Lucía. Pero el mundo en el que vivimos no es fácil. Las diferencias entre clases sociales son una barrera que muchos no logran superar. Mientras tanto, Manuel esperaba en el jardín, sintiendo el peso de la incertidumbre. Sabía que ese encuentro con la madre de Lucía podría ser un punto de inflexión. Días después, la conversación con su madre no cambió la opinión del padre, pero abrió una pequeña puerta para que Lucía pudiera expresar sus sentimientos sin miedo. Eso les dio un poco de esperanza, aunque el camino siguiera siendo difícil. Pero entonces, una noticia inesperada llegó a la finca. Alejandro, el prometido de Lucía, había tenido un accidente. No era grave, pero sí lo suficiente para detener los planes de boda por un tiempo. Lucía se debatía entre la preocupación por Alejandro y el alivio de que su futuro inmediato quedara en suspenso. Sin embargo, sabía que no podía esperar eternamente. Su amor por Manuel pedía acción. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el jardín, Lucía tomó la mano de Manuel y le dijo con voz firme: no podemos seguir viviendo con miedo. Debemos luchar por lo que queremos, aunque eso signifique enfrentarnos a todo. Manuel la miró con orgullo y amor. Estoy contigo, Lucía. No importa lo que pase, no te dejaré sola. Esa noche, entre susurros y promesas, sellaron un pacto de amor y coraje. Sabían que la lucha apenas comenzaba, pero también que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Las rosas, testigos silenciosos de su historia, seguían floreciendo en el jardín. Cada pétalo era un símbolo de su amor y de la esperanza que los mantenía fuertes, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Lucía y Manuel sabían que la calma era solo un espejismo antes de la tormenta que se avecinaba. La noticia del accidente de Alejandro había detenido temporalmente la boda,
pero también encendía el reloj del tiempo que corría en su contra. Cada amanecer, Manuel llegaba al jardín con la determinación renovada, pero también con el peso del miedo a perder a Lucía para siempre. Sabía que no bastaba con amarla en silencio. Necesitaban actuar, aunque el riesgo fuera enorme. Una mañana, mientras podaba un rosal, Manuel sintió una presencia detrás de él. Era Lucía, con una expresión seria pero decidida. «Manuel, he tomado una decisión», dijo con voz firme. «Ya no quiero esconderme, ni vivir con miedo. Quiero que nuestro amor sea conocido, que mi familia sepa quién eres realmente». Manuel la miró sorprendido y preocupado. «¿Estás segura?», preguntó. «Eso puede traer consecuencias muy graves para ti, para nosotros». Pero Lucía no dudó. «Estoy cansada de vivir a medias, de renunciar a lo que siento. Si tenemos que luchar, lucharemos juntos. Pero no voy a seguir callando». Así comenzó una nueva etapa en su historia. Lucía decidió enfrentar a su familia, hablar con la verdad en la mano y el corazón abierto. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. La conversación con su padre fue tensa y dolorosa. Él, un hombre de costumbres firmes y prejuicios arraigados, no podía aceptar la idea de que su hija amara al jardinero. «Lucía», le dijo con voz severa, «estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido. Esta relación no puede continuar». Pero Lucía, con una mezcla de tristeza y coraje, respondió, «Papá, no puedo elegir a quién amar. Manuel me ha enseñado lo que es el amor verdadero, la honestidad y la paciencia. No puedo renunciar a eso solo por miedo a lo que otros piensen». El silencio que siguió fue pesado y prolongado. Nadie sabía qué decir, ni cómo actuar ante esa declaración inesperada. Mientras tanto, Manuel esperaba en el jardín, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese momento llegaría, y que ahora todo dependía de la valentía de Lucía y de la paciencia de ambos. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones y miradas cruzadas. La familia de Lucía no estaba dispuesta a ceder, y las presiones aumentaban. Pero en medio de esa tormenta, Lucía y Manuel se aferraban a su amor como si fuera la única verdad en un mundo incierto. Una tarde, decidieron que no podían esperar más y que debían buscar una manera de estar juntos sin esconderse. Planearon una escapada, un momento para ellos, lejos de las miradas y los juicios. El jardín fue testigo silencioso de sus últimos días juntos en secreto. Entre flores y susurros, prometieron no rendirse nunca, aunque el destino pareciera querer separarlos. Cuando llegó la noche de la fuga, el miedo y la emoción se mezclaban en sus corazones. Sabían que podrían perderlo todo, pero también que ganarían la libertad de vivir su amor sin cadenas. Con cuidado y sigilo, cruzaron el jardín, dejando atrás la casa que había sido testigo de su lucha. El futuro era incierto, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con la fuerza que solo un amor verdadero puede dar. Las rosas, que Manuel había cuidado con tanto esmero, parecían abrirse como nunca, como si celebraran esa valentía. En el silencio de la noche, solo quedaba la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. La noche en que Lucía y Manuel huyeron, el silencio del jardín parecía más profundo, como si los mismos rosales guardaran celoso su secreto. Atravesaron la finca con pasos sigilosos, el corazón latiendo fuerte, conscientes de que dejaban atrás todo lo que conocían, pero también cargaban con la esperanza de un futuro juntos. Su destino no estaba claro, pero sabían que debían alejarse para encontrar la libertad que les había sido negada. El camino que eligieron los llevó a un pequeño pueblo cercano, donde nadie conocía sus historias ni los prejuicios de su antigua vida. Al principio, la emoción y la adrenalina de estar juntos sin miedo los envolvieron. Compartían risas, planes y sueños en una modesta casa que alquilaron con lo poco que tenían.
Lucía trabajaba en una tienda del pueblo, y Manuel ofrecía sus habilidades para cuidar jardines en las casas de los vecinos. Pero la realidad pronto comenzó a hacer mella. La incertidumbre económica, la distancia de sus familias y la soledad de estar lejos de todo lo conocido pesaban en sus corazones. Lucía extrañaba a su madre, a pesar de la oposición de su padre, y Manuel sentía la nostalgia de la finca donde había cuidado las rosas que los unieron. Sin embargo, ninguno de los dos quería renunciar. Su amor se había convertido en un ancla en medio de la tormenta. Cada día, al despertar juntos, recordaban por qué habían tomado esa difícil decisión. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un día, un hombre llegó al pueblo preguntando por Lucía. Era un conocido de la finca, enviado por su padre para traerla de vuelta. La noticia los golpeó con fuerza, como una sombra que se cernía sobre su pequeño refugio. Lucía se sintió atrapada entre dos mundos, el amor que había elegido y las responsabilidades que la familia esperaba que cumpliera. El miedo volvió a instalarse en su pecho, pero esta vez, junto a Manuel, decidió enfrentar la tormenta de frente. No podía permitir que la separaran de nuevo sin luchar. Se plantó firme ante el emisario, con la determinación que solo un amor verdadero puede dar. No regresaré si eso significa renunciar a Manuel y a mi felicidad, le dijo con voz clara. El hombre se fue con la noticia, pero el mensaje había sido enviado. Lucía no estaba dispuesta a volver sin que su voz fuera escuchada. Mientras tanto, en la finca, la familia de Lucía se debatía entre la rabia y la preocupación. El padre no podía aceptar la desobediencia de su hija, pero también había algo de respeto creciente hacia esa valentía que nunca había visto en ella. La madre, por su parte, sufría en silencio, dividida entre el amor por su hija y el peso de las tradiciones familiares. En privado, comenzó a buscar formas de apoyar a Lucía sin romper el frágil equilibrio de la familia. En el pueblo, Lucía y Manuel comenzaron a construir una vida nueva, con dificultades pero también con momentos de felicidad auténtica. Aprendieron a valorar cada pequeño logro, cada sonrisa compartida, cada rosa que Manuel cultivaba en su nuevo jardín improvisado. El amor que los unía se volvió más fuerte que nunca, como una planta que, a pesar del viento y la tormenta, crece firme y resistente. Pero la batalla no había terminado. Sabían que el futuro todavía tenía pruebas para ellos, y que la lucha por la aceptación y la libertad continuaría. Sin embargo, esa noche, bajo un cielo estrellado y rodeados por el aroma de las rosas, Lucía y Manuel se prometieron nunca rendirse, ni siquiera cuando el camino pareciera imposible. Su historia, aunque marcada por el dolor y la separación, era también una historia de esperanza, valentía y amor verdadero, ese que desafía las barreras y vence las dificultades. Las rosas en el pequeño jardín de Manuel se abrían lentamente, como el símbolo silencioso de un amor que seguía vivo, floreciendo a pesar de todo. La vida en el pueblo pequeño no fue fácil para Lucía y Manuel. Cada día era un desafío, una batalla constante contra la incertidumbre y las dificultades económicas. Pero su amor se mantuvo firme, como el rosal más resistente que Manuel cuidaba con tanto esmero. A medida que pasaban los meses, comenzaron a integrarse en la comunidad. Lucía encontró trabajo en la escuela local, enseñando a los niños del pueblo, mientras Manuel ofrecía sus servicios como jardinero, ganándose poco a poco el respeto y la amistad de los vecinos. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desapareció por completo. El padre de Lucía, aunque dolido y enojado, no pudo ignorar la determinación y felicidad que veía en su hija a través de cartas y visitas esporádicas. Poco a poco, su corazón empezó a cambiar, enfrentándose a sus propios prejuicios y temores. Un día, después de muchos meses, el padre de Lucía decidió visitar el pueblo. No fue una visita fácil ni cómoda, pero fue el primer paso hacia una posible reconciliación.
Al encontrarse con Manuel y ver la vida sencilla pero honesta que llevaba, comenzó a comprender que el amor entre ellos era real y profundo. La resistencia que había mostrado se fue suavizando, dejando espacio para la esperanza. Lucía y Manuel, por su parte, sintieron que su lucha no había sido en vano. La aceptación de su familia, aunque lenta, comenzaba a abrir nuevas puertas. Con el tiempo, la finca que antes había sido un lugar de conflicto se transformó. Las rosas que Manuel había cuidado con tanta dedicación crecían en los jardines, símbolo de un amor que había resistido todas las pruebas. Finalmente, en una ceremonia sencilla pero llena de significado, Lucía y Manuel unieron sus vidas frente a amigos y familiares que, poco a poco, aprendieron a valorar el amor verdadero más allá de las diferencias sociales. La historia del jardinero y la hija del dueño se convirtió en una leyenda local, un ejemplo de que el amor puede vencer cualquier obstáculo cuando hay valentía y sinceridad. Las rosas, que una vez fueron testigos silenciosos de un amor prohibido, ahora florecían con más fuerza, recordando a todos que incluso en los lugares más inesperados puede crecer la belleza y la esperanza. Y así, entre pétalos y promesas, Lucía y Manuel demostraron que el verdadero amor no conoce barreras, ni clases sociales, ni prejuicios, solo el valor de luchar por lo que el corazón desea.